bueno, ya me Hola. estaba adelantando, obviamente, para estos temas, pero yo le agradezco mucho, de verdad, a Fausto Pretelín, internacionalista, me dé la oportunidad de platicar con él esta noche en la entrevista. Fausto, qué gusto saludarle. Igualmente, Michelle, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, también me gustaría empezar con una pregunta con un tema específico, Fausto, pero esto no ha dejado de ser un huracán de información. Fue previo a la llegada de Donald Trump y lo sigue siendo una vez que asumió la presidencia el pasado 20 de enero. Sí, pero si no escuché la pregunta. Le mencionaba que no ha dejado de ser una fuente de información, de dudas, de escándalos, de dimis y diretes, la Ya. llegada del presidente oficialmente a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Sí, así es, Michelle. Ya lo sabíamos, ya lo vivimos hace algunos años y esta no es la excepción. Creo que es otra época, no es el mismo personaje, es un personaje con ya una curva de aprendizaje de 4 años. Aprendió a pilotear el avión estando dentro del avión en su primer gobierno y ahora, bueno, pues ya tiene callo, ya tiene experiencia, no es el outsider, es decir, una persona que no tenía experiencia en la política como lo que conocimos de él en el 2017, pero aún sí ya lo conocemos. Y de alguna manera a México y a Canadá nos ha elegido como uno de los dos, pues no sé si llamarlos enemigos, pero sí países que tiene fricciones, que tiene molestias, que de alguna manera hay que decirlo también, se pasa, nos utiliza demasiado. Sin duda, hay algo que ha surgido, sobre todo porque en Fórmula, Fausto, el auditorio lo sabe, le hemos dado seguimiento a lo que está ocurriendo en todas las fronteras a lo largo de justo el punto de la frontera entre Estados Unidos y México. No nos queda claro todavía si estaremos recibiendo a extranjeros. ¿Qué información tiene Fausto como internacionalista y pues como alguien que está al pendiente de las decisiones que está tomando Estados Unidos respecto al tema migratorio? Sí, Michelle, mira, lo que hemos visto en las últimas horas es que sí está recibiendo en México a inmigrantes deportados, extranjeros y obviamente mexicanos, que de alguna manera intentarán regresar a sus países de origen. Sin embargo, lo dijo la presidenta, por las condiciones climatológicas, por cuestiones humanitarias y por cualquier otro tipo de razones, sí los estamos recibiendo. Hay cierta quizás contradicción, porque hace 3 semanas o un mes, cuando hubo esa llamada telefónica entre Donald Trump y la presidenta de México, comentó el gobierno mexicano que solamente iban a recibir a mexicanos, pero sí están recibiendo a extranjeros. Fausto, ¿cómo ves las decisiones que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum? Hoy anunciaba esta llamada telefónica, este primer encuentro, podemos llamarle así, entre el secretario de Estado Rubio y Juan Ramón de la Fuente. Un primer acercamiento que suena a positivo, ¿o cómo lo ves tú? Bueno, es necesario, Michelle, que ya haya habido esa comunicación entre los dos encargados de la política exterior. Me imagino que el mexicano, Juan Ramón de la Fuente, le explicó al detalle lo que ha venido haciendo la presidenta de México en las últimas 4 semanas. Operativos en contra de mercancía traída de China, operativos en contra de fentanilo. Eh, Creo que esos son elementos que ha ido trabajando paulatinamente la presidenta de México para hacer ese trabajo que de alguna manera va a presionar al presidente Trump sobre esos temas. Sin duda, Fausto. Y bueno, obviamente hay albergues que se están construyendo a lo largo de la frontera donde se están recibiendo a los emigrantes. Algunos aseguran que hemos consultado algunos consulados también a lo largo de la frontera del otro lado, en el lado estadounidense, y nos mencionan pues que el flujo está tranquilo. ¿Consideras por las medidas que está tomando Donald Trump que podría incrementar y esto también poner obviamente al gobierno mexicano a trabajar en nuevas ideas o políticas que debe implementar respecto al tema migratorio? Sin lugar a dudas, Michelle, yo creo que vienen semanas, vienen meses pesados, duros, en el sentido del tema migratorio. Si usted te fija, todo el día de hoy prácticamente el único tema que ha salido del despacho Oval es migración, Ujú. desde todos los ángulos. Desde la propia diplomacia, el propio Marco Rubio entregó documentos a sus diplomáticos diciendo no nos hagamos, no caigamos en el error. El tema central es la migración, las fronteras seguras. Ese es el mensaje de Marco Rubio. Pero sin embargo, la gran pregunta, Michelle, es, ¿México tiene las características de un país que puede brindarle seguridad a los inmigrantes? No podemos caer otra vez en el error de recibir
usted se recordará a aquellos 40 migrantes venezolanos que perdieron la vida en un centro migratorio en Ciudad Juárez. En realidad, ese 30% del territorio que tiene tomado el narcotráfico en México, ¿no es un peligro también para los inmigrantes? Sin duda. Entonces, con lo que mencionas es muy importante y sabemos qué es lo que más le interesa. Estados Unidos liga constantemente el tema migratorio con, obviamente, el tema de seguridad y lo que viene en temas económicos, porque después, una vez que pasen algunas semanas de la presidencia, Fausto, pues sigue el Tratado de Libre Comercio y seguir abundando, obviamente, en temas de seguridad relacionados a los cárteles mexicanos, sin duda. Sin lugar a dudas, ese es otro de los temas importantes. Ujú. La declaración como grupos terroristas, posiblemente de estos cárteles mexicanos, que de alguna manera el mensaje directo, sin ninguna interpretación de la bandera o patriótica, es: vamos a hacerle la tarea que ustedes en 18 años no han logrado elaborar. Y aquí no se trata de partidos, PAN, PRI y Morena, de alguna manera nos han entregado malos resultados en funciones de seguridad, y es Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo el que viene diciendo: cuidado con el tema del narcotráfico, porque también el tema de México es parte de la seguridad de Estados Unidos. No es de que haya una injerencia, sino que México forma parte de la seguridad integral de la política de Estados Unidos. Sin duda. Y en ese contexto, que por eso le hago esta pregunta a Fausto, ¿considera que en Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está la fuerza que necesitamos para hacer y emprender esta defensa que ha ordenado la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ves tú? A ver, a mí me preocupa mucho porque la política mexicana, la política exterior, ha sido dogmática en los últimos 6 años y no de Ujú. Estado. Me preocupa que haya acercamientos con la dictadura de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, particularmente la de Venezuela en estas últimas semanas, meses. No puede ser que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, después de que hubo ese acto, una parodia de Nicolás Maduro supuestamente tomando posesión, no nos ha explicado Juan Ramón de la Fuente por qué México avala el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro, por qué está protegiendo a un personaje que tiene acusaciones de un criminal en contra de sus propios venezolanos. Ahora que menciona Venezuela, hemos visto a México enfrentar esta batalla migratoria que lo es todo para Estados Unidos. Si hay que resolver algo con ellos, no vemos, obviamente, Nicolás Maduro, Fausto, no lo veremos, porque para él quienes hayan salido de su país son traidores, obviamente, a la nación. Pero el resto de los países, a ver qué pasa con Honduras, El Salvador, entre otros, están dejándole toda la carga a México, la carga diplomática, la carga de los señalamientos y la carga también de, pues, los expulsados de Estados Unidos oriundos de estos Ese es países. un gran punto, Michelle. Lo que menciona es un gran punto. Creo que México no ha tenido la sensibilidad de decirnos aquí adentro en México, a los mexicanos, Ujú. por qué no transfiere la responsabilidad a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Haití, a Colombia, Haití como Estado fallido. Pero de alguna manera no hay colaboración. Yo creo que Nicolás Maduro sigue la receta de Fidel Castro desde 1959 en el poder, en donde ellos prefirieron que salieran los cubanos para quedarse y controlar con los que se quedaran, ¿no? Particularmente. Sin duda, no hemos visto ninguno de estos implementar alguna medida o incluso solidarizarse con México por si requiere ayuda en la repatriación de sus connacionales. Aún, la verdad, se han hecho de la vista gorda y México se ha tenido que encargar, pero también ha llamado la atención cómo en México este punto específico de los extranjeros que salen de Estados Unidos y que llegan a nuestro país no se toca, porque pues sería, imagino, extraño o sería pues muy difícil entender que esta posición del tercer país que ya se tocó, que ya fuimos en algún momento o que estamos acatando algo que se está imponiendo desde Estados Unidos, como el programa MPP. A ver, México de facto ha tenido un programa de tercer país seguro durante el pasado gobierno de Donald Trump. Efectivamente, no hubo firmas, no hubo papel, pero sí hubo prácticamente todas las pruebas de que México sí recibió a inmigrantes que deportaba a Estados Unidos y lo recibió. Eso es tercer país seguro de facto. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, Turquía, que es un país de tercer seguro de la Unión Europea, recibía sirios, en lugar de que llegaran a Europa, Sí. los europeos le daban dinero a Turquía y con eso compraba productos para mantener a los inmigrantes.
Aquí en México yo no entiendo por qué no recibe el dinero o no le exige el dinero. Si usted recuerda, Donald Trump prometió en el año 2019 que iba a entregar dinero precisamente a Sí, cambio de que México recibiera inmigrantes y no lo hizo. así es. Fausto, le agradezco mucho esta plática. Seguramente analizaremos estos temas más adelante si así nos lo permite. Con mucho gusto, Michelle. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Fausto Pretelín, internacionalista.